197 años, un día como hoy, un grupo de patriotas quiteños, hombres valerosos y visionarios resueltos a tener un país libre y así ser los dueños de su destino, proclamaron que estas tierras serían, en lo sucesivo, independientes de la corona española. Sí, el 10 de agosto de 1809 fue lanzado en Quito el que sería el primer grito de independencia de la América hispana, un hecho decisivo, qué duda cabe, del que 13 años más tarde surgiría, tras la batalla de Pichincha, el país que llamaríamos Ecuador, muchos de cuyos habitantes actuales, sin embargo, no saben qué celebramos cada 10 de agosto. Veamos. Es justo por demás que los pueblos recuerden y conmemoren acontecimientos trascendentales de su propia historia, que son parte de la formación nacional. Uno de estos acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país es justamente el primer grito de independencia que se dio con el movimiento del 10 de agosto de 1809. Pero ¿cuántos ecuatorianos podemos rememorar con orgullo tan valeroso acontecimiento si poco o nada conocemos de lo que entonces sucedió? ¿Qué se celebra el 10 de agosto? El día de la La batalla de Pichincha. ¿Seguro? Ucha, ya me fregaron. ¿No te acuerdas? No. El 10 de agosto es la independencia de Pichincha o del Ecuador, no estoy seguro. ¿Qué se celebra el 10 de agosto? El 10 de agosto, de este momento no lo tengo. No sé. Algunos prefieren hacerse los apurados o simplemente huir, tal vez para esconder su desconocimiento. ¿Qué se celebra el 10 de agosto? ¿A qué se celebra el 10 de agosto? ¿Cómo entonces no llenar nuestro rostro de rubor y vergüenza cuando muchas veces son los extranjeros quienes parecen tener más memoria de lo que se vivió en nuestra propia tierra? Primer grito de la independencia. Ya. ¿Y usted de dónde es? Yo soy español. El 10 de agosto, señorita, es una fecha importantísima para el Ecuador. Es el primer grito de independencia, por supuesto. Aquí, precisamente aquí en la sala capitular del convento de San Agustín fue firmada el acta por la que Quito se proclamó para siempre independiente de la corona española. Eso ocurrió hace 197 años. A esta celebración sin par en nuestra historia se suma Teleamazonas con este programa especial, en el que, sobre la base de un documental cuya elaboración fue encargada a la productora Quítaro por el municipio de Quito y el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural El Fonsal, reflexionaremos sobre la trascendencia del 10 de agosto de 1809 y analizaremos si el Ecuador de hoy es, en verdad, el país que soñaron los patriotas quiteños. Me acompañan el general Paco Moncayo, un militar victorioso en los campos de batalla y actual alcalde de Quito, y el doctor Carlos Freile, un historiador, investigador y académico de talento reconocido. El 10 de agosto de 1809 es, señores, la fecha más importante en la historia del Ecuador. General. Yo creo que sí, diría que la revolución de agosto es la más importante porque tiene un antes y un después. No se puede entender el 10 de agosto sin entender el pensamiento ilustrado quiteño, en el cual Espejo es una de las figuras. No se puede entender el 10 de agosto sin el 2 de agosto, cuando el 10% de habitantes masculinos de Quito fue asesinado por las tropas de Redondo. No se puede entender el 10 de agosto sin la Constitución de 1812, en la que se habla de la soberanía del pueblo, de la división de poderes en el nuevo Estado que se constituye en acto soberano a través de darnos una Constitución. Es, sin duda, y así fue reconocido en toda América, porque el título de Luz de América no nos hemos dado nosotros, nos dio Chile. Fue en Valparaíso que en el faro del puerto se puso una gran placa que decía Quito, Luz de América. Doctor Freire. Yo coincido plenamente con el señor alcalde. Quisiera resaltar sobre todo un punto ya mencionado por él. El 10 de agosto significa la primera vez, no solo en el Ecuador, sino en la América española, que el pueblo, no solo los marqueses, como se dice equivocadamente, reclama su soberanía. Dice, el poder, una vez que falte el rey legítimo, ha regresado a nosotros, según una vieja tradición española, que se mantiene en la enseñanza universitaria quiteña y que nos dice que el poder está en el pueblo, no está en el soberano como tal, no está por herencia de reyes a reyes. Falta el rey legítimo en España, por consiguiente el poder es reasumido por el pueblo. Tan es así que los próceres, cuando vienen acá a esta sala capitular, no es que vienen por sí ante sí, no señor, convocan delegados de los barrios,
convocan representantes del pueblo quiteño. Y como se hacía en esa época, porque el cabildo fue siempre la sede de la democracia, digamos, en esa época, los diferentes barrios eligen a sus representantes y mandan acá a esta sala capitular sus diputados. De tal manera que para mí, sin negar, reafirmando lo que dice el señor alcalde, es lo fundamental. Y además hay otra cosa. Sin este 10 de agosto, que pudo tener sus fallas, sus problemas, a lo mejor sus protagonistas también tuvieron sus vacilaciones. ¿Qué ser humano no puede vacilar cuando hace algo tan trascendental, que era novedosísimo, vale decir? No es que ya tenían antecedentes como pasara después. No es lo mismo hacer la primera vez algo cuando todo estaba bajo el poder de España que hacerlo 10 años después, cuando casi todo está ya independiente. Vamos a hacer en este momento una pausa. Al volver les presentaremos la primera parte del documental que se refiere al periodo comprendido entre 1765 y los meses inmediatamente anteriores al primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. De 1765, cuando estalló la llamada rebelión de los barrios, a los meses inmediatamente anteriores al grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Veamos. Porque el primer grito de la independencia no fue una simple casualidad. No, fue el resultado de un proceso en donde fue importante la casualidad, pero además la oportunidad, la mala situación económica del país, decisiones equivocadas de España, pero especialmente el espíritu rebelde de los quiteños. Rebeldes desde siempre. Bueno, siempre hemos sido un dolor de cabeza para los tiranos, para los que quieren ejercer el poder por la fuerza. Claro. Oye, pero ¿te interesa conocer algo más? Me encantaría. Pues entonces vamos. Vamos, un paso por la historia. Vamos. Entre las casualidades podríamos decir que hasta la misma tierra quería que sucedieran las cosas. Fíjate que en 1766 hay una erupción del Cotopaxi. Y en 1785 una epidemia de sarampión mata a unas 5.000 personas de 30.000 que tenía la ciudad. ¡Tanta gente! Es la sexta parte de la población. Así es, y para remate, en 1797 se destruye la ciudad de Riobamba con un terremoto y los efectos en Quito son gravísimos. Se daña la catedral, se daña el Palacio de la Audiencia, que es restaurado por el barón de Carondelet. Por si fuera poco, existía el situado de Cartagena, que era una contribución de Quito para la defensa del puerto de Cartagena, por donde salía el oro y la plata de América y se introducían las mercaderías de España. Ya con ceniza, sarampión y terremotos, se mandaba lo poco que había. Así es, a 2.800 metros de altura y a 6 meses de viaje del puerto de Cartagena, era la manera como los quiteños peleábamos contra piratas y enemigos de la corona. Fíjate que eran como 300.000 pesos que todos los años salían para allá. $300,000. Eso es mucha plata. Sí, para que te hagas una idea, gente como tú o como yo, ganábamos entre 200 y 300 pesos al año. Uy, patroncito, yo trabajando de sol a sol no ganaba ni para la comidita del día. La gente vivía en la miseria más absoluta. A España lo único que le interesaba era explotar a sus colonias. Con los impuestos. Tributos les llamaban, señorita. Pero no es como lo que ustedes pagan ahora, que a cambio tienen obras, calles, hasta hospitales tienen. Lo que pagábamos a Cartagena, España, en cambio se iba para no volver. Lo malo es que Quito recibía solamente por sus exportaciones entre 80.000 y 100.000 pesos al año. ¿Y de dónde sacaban el resto de la plata? De nuestros bolsillos. Hay derechos. Eso sí hay que decirlo. La madre patria no era muy sutil en el momento de meter la mano en los bolsillos de sus súbditos. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo los chapetones! Abajo, abajo, abajo. ¿Por qué se dio la rebelión de los barrios de 1765?
por la creación del estanco al aguardiente. Ah, la rebelión de los... No, si le ves fuera de contexto, sí, pero en realidad hay que acordarse de cuál era la situación de crisis de la población, y un nuevo tributo agravaba enormemente las cosas. Lo que en realidad pasó fue que los españoles nos prohibieron la fabricación y venta de aguardiente casero. Para acaparar el negocio, nos prohibieron fabricarlo y nos obligaron a comprarlo en los estancos de la Corona, pero más caro. Ya bastantes problemas teníamos en el día a día. Y encima más, nos querían sacar más plata. Entonces empezó la protesta. Es que los españoles querían todo para ellos. Con la fabricación de aguardiente, alguito nos ganábamos. ¿Qué fue? ¿Ya vienes? Ya voy. Lo interesante es que la gente pide autoridades criollas capaces de entenderlo. Ya estábamos hasta por acá con los chapetones. Era tanta la indignación que les quemamos la fábrica de aguardiente. Se queda por acá por atrás, por Santa Bárbara. Los españoles y la corta Guardia Real no pudo controlar la situación. La rebelión continuó. Y la rebelión dura varias semanas. Uy, sí, hubo un montón de muertos. ¿Te acuerdas del hermano de la Solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contar. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. Ya voy. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas de indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. ¿Inventan más impuestos, más tributos? No. El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esa era la forma de arreglar las cosas. ¡De frente! ¡Por! Sí, señorita, esa era la idea. Pero muchos de los que se enrolaron más tarde se convirtieron en líderes de la independencia. ¿Cómo cuáles? En ese primer ejército se formaron Juan Salinas, Pedro Montúfar, Joaquín Sánchez de Orellana, Juan José Larrea, José Guerrero, entre los que recuerdo. Prepararon militarmente a nuestros próceres. Eran excelentes. A España le salió el tiro por la culata. Aquí estuvo la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Y también la biblioteca pública donde trabajaba Espejo. Sí, pero no se me adelante. Esta universidad fue creada por otro error de la corona española, la expulsión de los jesuitas. Eso fue en 1767. Sí, 2 años después de la rebelión de los barrios. ¿Por qué los expulsaron? Los jesuitas estaban encargados de la educación de la élite, pero eran bastante conservadores. España se dio cuenta que se estaba quedando a la saga de la Ilustración francesa. Los derechos del hombre estaban tomados en cuenta por la Ilustración. Ese no era un problema para la corona. Claro, impulsaban el desarrollo del pensamiento y la experimentación. En la audiencia de Quito, todo empezó con la influencia de la misión sedésica. Gracias a ellos, los jesuitas heredaron sus conocimientos y, por supuesto, los instrumentos científicos. Pero si los jesuitas eran tan ilustrados, entonces ¿por qué los expulsaron? Porque la orden fue sacarlos de España y de todas sus colonias. Sin excepción alguna, y eso en Quito se vio con muy malos ojos. Habían excelentes educadores, como los maestros de Eugenio Espejo, el padre Hospital o el padre Juan Bautista Aguirre, quien ya por entonces se atrevió a decir: señores, hay que separar la ciencia de la fe. Pero el principal problema fue el de la economía. Por las haciendas. Tenían una red de haciendas que se apoyaban entre sí siendo muy productivas. La corona, al venderlas a particulares, desarmó el sistema, este se desmoronó y con él la economía. España se dio cuenta de eso solo después de Carlos. Desde su destierro en Italia, los jesuitas mantuvieron contacto con los ilustrados de Quito. El padre Juan de Velasco había empezado a trabajar en la historia del reino de Quito.
la primera recopilación histórica de la audiencia. El aspecto fundamental del tema era que si se tenía un pasado propio, también se podía soñar con un futuro propio. ¿Y la educación? Se seculariza. Y aquí, en la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, empiezan a chisporrotear las ideas independentistas aupadas por un servidor. Como puedes ver, fue el primer bibliotecario público. Venían Montúfar, Morales, Mejía Lequerica y otros muchachos a discutir sus ideas. Trabajé con pasión en la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito, en el primer periódico de la audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. Fue tan importante que la corona los prohibió. Por eso se editaron solo 7 números. A pesar de eso, tuvieron una gran influencia política. Pero ¿sabes también por qué se destaca el doctor Eugenio Espejo? Me preocupaba la higiene entre los médicos. Por ejemplo, que se lavaran las manos entre paciente y paciente para evitar el contagio de las enfermedades. También el doctor Espejo fue el primer grafitero del país. ¿Grafitero? ¿Posición de las paredes? Yo nunca escribí en las paredes. Lo hice en unos banderines rojos que colocamos en las cruces de la ciudad para que la gente los viera. Estaban escritos en latín y decían: sed libres, conseguir la felicidad y la gloria por la cruz de Cristo. Bueno, en esa época ya habían carteles. No, eran pastines, famosos por su humor e ironía, criticando a las autoridades civiles y eclesiásticas. El humor no quita lo valiente. Por eso me persiguieron y me encarcelaron. ¡Taxi! Un aspecto interesante de los antecedentes del primer grito de independencia fue cómo se transmitieron las ideas. ¿En la universidad? No solamente ahí, vamos, te cuento. En las casas a través de las tertulias. Sí, nos reuníamos para leer artículos sobre Europa o Estados Unidos y después conversábamos sobre lo que habíamos leído. Tenían razón, las autoridades españolas decían que Quito era un hervidero de conspiradores con ideas avanzadas. Se vive un periodo intelectual muy intenso, influenciado también por los extranjeros que nos visitan. Y también por los viajes de los nuestros. Tal es el caso del Marqués de Selvalegre y Espejo, que estuvieron en Bogotá, o Carlos Montúfar y Rocafuerte en Europa. Así también como la labor de las logias masónicas. Se lee mucho, se discute mucho. Sí, señor, a tal punto que tanto las ideas como inclusive la moda están a la par con Europa. Sin embargo, en Europa circulan textos que pretenden demostrar la supuesta inferioridad de las colonias de España. Pero no sabían de lo que hablaban. Eso hace que España, para demostrar que sus colonias valen, cometa otro gran error político: promover expediciones científicas. Y así nos permitió venir a Bonpland, a Muti, a Malaspina y a Tapala. Más que descubrir la riqueza de la tierra a los europeos, la descubrimos para ustedes. Con Bonpland y más tarde con Carlos Montúfar, recopilamos una enorme cantidad de datos sobre la flora y la fauna. Era tan exuberante que no tuve más remedio que describirla como el cuerno de la abundancia. Aparte de sus investigaciones científicas, usted también alentó a la idea de independencia. Pero claro, a través de la Ilustración. Recuerdo que vine de Francia, donde se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y con las personas con las que aquí traté intercambiamos ideas. La independencia era algo que se veía venir. Permiso. Señor Humboldt, quiero presentarle a un primo mío. ¿Con su permiso? En otras palabras, para España, esta fue la crónica de una independencia anunciada. Ni más ni menos. La independencia de la América Hispana fuera dado precisamente aquí y no en, por ejemplo, Lima, Bogotá, México o Buenos Aires. Hay varios factores. A mí me gustaría referirme a uno muy especial. Por favor. El informe que presenta
el presidente de la Real Audiencia, que viene a reemplazar a Ruiz de Castilla y que tiene que gobernar desde Cuenca, al Consejo de Estado, dice, no tengo una memoria privilegiada para recordarme con puntos y comas, pero lo que dice es, están equivocados los que creen que este es un tema de las cúpulas sociales de Quito. Este es un tema de toda la comunidad. Lo que decía el doctor Lo que decía el doctor, no era una... pero es tan lindo lo que escribe el presidente que reemplaza a Ruiz de Castilla, cuando dice, para los quiteños la libertad es la leche con la que amamantan a sus hijos. Imagínense, es más que la comida. O sea, había un entorno, una forma de ser especial del pueblo quiteño. Sume a eso algunas de las cosas. Económicamente, el problema de la industria textil, cómo las reformas hormónicas abren los mercados de América a los textiles europeos. Vienen los textiles de Inglaterra y quiebran la industria textilera quiteña. Quito vestía desde el Potosí hasta Panamá. Esa era nuestra especialización en la economía mercantilista española. Entonces, obrajes, batanes, todo esto que sostenía la economía, quiebra. Pero además, lo que ha dicho muy bien el doctor Ortiz, los jesuitas tenían montado un sistema económico complejísimo sobre la base de una explotación técnica de las tierras. Cuando expulsan a los jesuitas y entregan este sistema, destruyen el sistema y se convierten en haciendas de particulares en las que hubo un montón de corrupción también. Entonces se quiebra la economía. Además, las imposiciones para la defensa de los puertos, de los ataques, que no eran piráticos, eran ataques de holandeses, de ingleses, que luchaban en contra de la España que estaba perdiendo su hegemonía. Era todo un cambio de época, era un cambio de siglo. Y es tan importante decir que en Quito cuajaron de una manera sorprendente las nuevas ideas de el periodo este de fin de siglo que cambió al mundo. De manera Estamos hablando de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todos estos acontecimientos calaron muy hondamente en esta sociedad quiteña. De manera que hay una serie de elementos políticos, económicos, sociales, una tradición libertaria que se conjugan y producen el primer grito de la independencia. No quiero alargarme, pero debo decir que la consecuencia, porque hay personas que quieren disminuir esto, decir que fue una revolución de marqueses, que jamás se quiso la independencia, que lo que se quería era proclamar al rey Fernando VII. Bueno, usted no manda tropas de ocupación desde las cabeceras virreinales y desde otras ciudades de la propia presidencia a tomarse Quito, si es que hubiese sido pues un evento tan intrascendente. Usted no habría matado el 2 de agosto al 10% de la élite quiteña, que no quiere decir solamente las personas preponderantes de las clases altas, los estudiantes de las universidades, todos ellos murieron. Pero entonces, démosle trascendencia todavía más. Bolívar, cuando justifica la guerra a muerte con los españoles, dice que España rompió las reglas de la convivencia en las calles de Quito. Entonces vea usted la trascendencia, Jorge, que tuvo esta revolución quiteña, porque no es el primer grito, fue un proceso revolucionario completo que después culminó pues en octubre en Guayaquil y en Quito mismo en mayo. Doctor Freire. Sí, yo comparto totalmente lo que dice el señor alcalde. Quisiera añadir un punto más. A lo largo de los años, en la época en que, como se vio en el video, actuaba Eugenio Espejo, va creciendo en el Quito de esa época lo que se ha dado en llamar la valoración de lo propio. El quiteño, entiendo por quiteño ahora todo lo que ahora es el Ecuador, ¿verdad? Claro. El reino de Quito. El quiteño se sentía muy orgulloso de serlo, al revés de lo que a lo mejor pasa ahora, ¿no?
con este problema de identidad nacional. Sí. Quiero decir, por ejemplo, las mismas premisas de la cultura de Quito son un canto a la quiteñidad, a lo que ahora seríamos los ecuatorianos. Espejo habla de las grandes glorias ecuatorianas, Maldonado, Gijón, los grandes pintores. Entonces es un elemento importantísimo que no surge en tiempo de Espejo. Es un proceso muy largo. Hay varias obras que ya nos indican que ese criollismo aparece ya en el siglo XVII. Algunos dicen, no, ya está en el siglo XVI, a las pocas generaciones de la conquista. Esta valoración de lo propio también conduce a la rebelión de los barrios, que comienza con el cambio de administración de los estancos y termina con la expulsión de los españoles solteros. ¿Qué tenía que ver el estanco con los españoles solteros? El problema es que el español venía acá, como dice un documento de esa época, sin tener para comprar una cinta. Y después eran grandes potentados y se quedaban con cama, dama y chocolate. De tal manera que la gente, los jóvenes sobre todo, de Quito, por ejemplo, del barrio de San Roque, la que llamaban capital de Quito, esos jóvenes reclaman y dicen, no, si no se van los españoles solteros, nosotros nos dejamos de nuestros... Ahora, doctor Freire, el criollismo que usted menciona en premisas de la cultura quiteña, la destrucción a la que se refería el general Moncayo de la base económica colonial, no fueron hechos que ocurrieron en varias zonas de la América hispana, así como aquí hubo un Espejo, en Juárez en México hubo un Juárez. ¿Por qué insisto? Ya, es que la crisis no fue universal, continental. Fijémonos solamente en nuestro país. Guayaquil no tuvo ninguna crisis por la venta del cacao. De contrabando o de manera legal, seguía vendiendo cacao. La región de Cuenca y Loja vendía la cascarilla, que era un remedio indispensable para todo el proceso colonista europeo de esos años. La Sierra Centro-Norte, desde más o menos provincia de Chimborazo actual hasta más o menos Pasto actual, que entre paréntesis es la zona más poblada del Ecuador, perdón, de Quito en esa época, entra en crisis por todo lo que dice el general Moncayo, ¿verdad? Y lo que también se dijo en el video. Entonces, Espejo ya habla de una crisis, una conciencia de crisis. En los otros países no pasa eso, Venezuela está muy bien, etcétera. Pero a los jesuitas los expulsaron de todas las posesiones españolas, claro, no solo de Quito. Pero las respuestas fueron diferentes en los diferentes lugares, ¿no? Además, no hay que olvidar que nuestra colonia era una colonia pobre, sin minas, sin grandes vías de comunicación, etcétera. Eso produce una crisis económica enorme, la extracción de monetario. González Suárez nos dice que a veces tenían que hacerse las transacciones por medio de la papa como moneda, porque no había moneda, no había, como dice el obispo Pérez Calama, amigo colaborador de Espejo, no había la sangre de la economía que es la moneda, porque todo se iba. Y quiero terminar con otra cosa, por favor, para afianzar lo dicho. Si hubiera sido esto solamente un movimiento realista a favor del deseado Fernando VII, ¿por qué todos los próceres terminan mal? No solo los asesinados de manera cobarde y vil por las tropas de los Pardos de Lima, sino los desterrados. Aquellos que se les quita, el marqués de Selva Alegre muere desterrado cerca de un pueblo de Sevilla. Antonio Antes es desterrado a Ceuta, si no recuerdo mal. Juan Pablo Espejo, el hermano de Eugenio, es desterrado al Cusco con 25 libras, etcétera. Y en muy pocas palabras, doctor Freire y general Moncayo, ¿qué podía cambiar de todo eso con la independencia de estas tierras que proclamaron el 10 de agosto? Bueno, el problema fundamental que se expresa en el dicho último día del despotismo y primero lo mismo, generó una serie de reacciones muy interesantes. Primero, el anticolombianismo, porque también en el periodo del gobierno de Colombia, donde fuimos transformados en un distrito que después implicó perder Pasto, Popayán... Usted se refiere al periodo de la Gran Colombia, hasta 1830. Claro, en esa época se cometieron otros errores, por ejemplo, el estanco de la sal. La sal, que era un producto vital, pasó a tener unos costos exagerados, y los quiteños comenzaron a conspirar con el lema de liberarse de los libertadores. Sin es que esto quiera decir que no había una lealtad a Bolívar. No se olviden ustedes que cuando Bolívar se iba, él autodesterrado, y le sorprendió la muerte en Santa Marta, el pueblo quiteño le pidió que venga y que sería recibido aquí con el amor, el cariño que le teníamos, digo, como país, como pueblo. Pero la verdad es que los grandes cambios no se produjeron.
Además sucedió algo gravísimo en Quito. Estamos hablando de no la ciudad de Quito, de el país de Quito, que fue el asesinato del pensamiento más ilustrado, de los estadistas más capaces. Fueron expulsados, murieron. El caso de Carlos Montúfar, tan poco reconocido en nuestro país, fue fusilado en Buga, ¿no? En Colombia. Entonces vinieron el general Flores, venezolano, hubo una pérdida de esa identidad de liderazgo, y cuando nos independizamos de Colombia, no tuvimos realmente esas figuras que habrían sido indispensables para poder promover el proceso en el sentido hondo de la transformación se quedó trunco. Y que un año después de ese primer grito de la independencia, el 2 de agosto de 1810, fueron fusilados quienes estaban llamados a ser, doctor Freire, los líderes de este país nuevo. ¿Fue en realidad último día de despotismo y primero de lo mismo? Sin lugar a dudas. Los colombianos, los venezolanos entraron aquí como a una tierra de conquista. Es increíble todo lo que se sabe en la lectura de las denuncias de esa época. Y como no había una élite que pudiera responder, y además había también los grupos interesados, aliados con ellos, los matrimonios de unos, todas estas cosas fueron minando la valía, la autoestima de la gente de aquí, y comenzamos a entregarnos un poco a estos militares extranjeros, ¿verdad? Que muchos de ellos además no es que tenían grandes luces, ¿no? Hay que reconocer que Flores estudió, se preparó, etcétera, pero él fue analfabeto hasta bastante grande, ¿no? Su vida, sí. Y quisiera decir una cosa más. Muy brevemente, tengo que hacer un corte, muy doctor Freire, gracias. ¿no? El asunto de la... ¿Se me fue? Ya lo recordará, doctor Freire. Mientras tanto, veamos algo más, porque claro, los hechos históricos aceptan y hasta reclaman diferentes interpretaciones. En el reportaje que ustedes verán de inmediato, otros 3 historiadores nos dan muy sucintamente sus respectivas visiones del 10 de agosto de 1809. Con la reforma de los Borbones de España en el siglo XVIII, se impone sobre todas las colonias una reestructuración legal, política y hasta económica, que incluía una serie de impuestos y limitaciones comerciales entre regiones. Si bien en la zona costera de la Real Audiencia de Quito no sintió gran perjuicio por la consolidación de las haciendas cacaoteras, la Sierra Centro-Norte entró en crisis. ¿Y por qué en crisis? Porque la antigua producción obrajero textil, que hizo prácticamente el oro de la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVII, ha caído ya en el XVIII. De tal manera que la queja de los quiteños, en particular en la Sierra Centro-Norte, es en razón de la crisis económica que se experimenta y que se le atribuye al gobierno español, al mal gobierno del conde Ruiz de Castilla en la Audiencia de Quito. Mientras esto sucedía en el ámbito económico, en lo político, los criollos comienzan a desplazarse en puestos clave y de gran importancia en las audiencias, virreinatos y capitanías generales, para ocupar cargos de autoridad otorgados por España, y empiezan a hacer un fuerte sentido de identidad local. Porque el sistema imperante en Europa en esa época era la monarquía absoluta, en donde el rey era el todo, origen y fin de todos los derechos. Extorsionan al criollo, que inclusive le minimizan. Y esto indigna en definitiva siempre a la gente que buscará la libertad, buscará autogobernarse. En estas circunstancias que rodean a la Real Audiencia de Quito, en 1808, España vive la invasión francesa, con Napoleón Bonaparte a la cabeza. El rey de España, Fernando VII, es desplazado y como monarca de las colonias asume José Bonaparte, hermano de Napoleón. Esto produce en la Real Audiencia de Quito y el resto de América un vacío de poder. ¿Quién gobierna España? No está el rey, son los franceses. Y entonces, en América, tal como ocurrió también en España, comienzan a formarse criterios de manejo autonómico del gobierno. Pretexto para que los aristócratas quiteños, que no son solos, porque generalmente estaban respaldados por gente del pueblo, por los artesanos, por los comerciantes, que estos conspiren. Esto es entonces lo que marcaría en la élite aristocrática de los quiteños criollos la necesidad de asumir la representación de su pueblo, con el firme anhelo de un gobierno autónomo,
que los llevaría a instaurar el primer evento independentista en Hispanoamérica, ocurrido el 10 de agosto de 1809 en la Real Audiencia de Quito. Pero esta aurora de libertad que se dio en Quito fue imitada y reproducida en el resto de América como en un rosario. Se fueron produciendo lanzamientos de las diversas capitales, Caracas, luego Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, México. Nos quedamos al terminar la primera parte de nuestro documental cuando en los meses inmediatamente anteriores al 10 de agosto de 1809, la situación en Quito conformaba lo que en la narración fue descrito como la crónica de una independencia anunciada. Veamos cómo ocurrieron los hechos posteriores en la segunda parte del documental que han hecho por nuestra historia. Los antecedentes para el primer grito de independencia. Sí, estamos en Hacienda Chilló, compañía de propiedad del Marqués de Selvalegre, en la Navidad de 1808. ¿Y cómo celebraron? En realidad fue un pretexto de los patriotas. Habían decidido conformar una junta de gobierno que sustituya al presidente Ruiz de Castillo en la audiencia de Quito. No fue la única reunión, en realidad fueron varias que frente a los realistas eran inocentes reuniones sociales, pero en ellas afinaron los detalles de la insurrección. Y aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para discutir lo que debíamos hacer. Cuando estaban listos para el levantamiento, los realistas los descubren y los arrestan. Sí, fue un momento de mucha tensión, porque fueron puestos prisioneros en el convento de la Merced mi padre, don Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales y Nicolás de la Peña, entre otros. Los apresan por conspiración, pero alguien desaparece los papeles que los inculpan y terminan liberándolos a costa de 10 y 12 mil pesos. Que era una pequeña fortuna. La libertad es lo más importante. Salud. El proceso de liberación de los patriotas toma varios meses. El último en salir de prisión es Salinas. Es el 9 de agosto de 1809. Justamente Salinas se lo ha liberado una semana antes, y es cuando se aceleran los acontecimientos. ¿Tuvo algo que ver la invasión de Francia a España? Fue un pretexto. Napoleón era un tirano. Tenía a España bajo sus pies. Algunos pretendieron decir que era una rebelión contra Francia. Se reúnen aquí en la casa de Manuela Cañizares. Sí, y deciden crear la Junta de Gobierno. Debemos estar todos de acuerdo, señores. Pero tenemos que asegurarnos por todos los medios que los militares se pongan de nuestra parte. Así tendremos la menor resistencia posible. Es que no debe haber resistencia. Que el capitán Salinas se adelante al cuartel. Salinas sale a ganarse el favor del ejército, sea por su prestigio o autoridad, o por el dinero que han aportado los quiteños que han abrazado la causa patriota. ¿Qué hacemos si somos apresados? El peligro será mayor. Salinas no regresa. Yo no creo en una traición. Debemos esperar. Confianza, por favor, confianza. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro. Pero también la cárcel o la muerte. Es cuando tratan de posponer los eventos. Vamos a ir todos presos. ¡Cobardes! Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder. Por de inmediato llegan noticias de Salinas. La tropa está con ellos. ¡Qué bien! ¿Y luego?
Juan Pío Montúfar, quien estaba en Chillo Compañía, es nombrado presidente de la Junta. Juan de la Rea como ministro de Hacienda. Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia. Juan de Dios Morales, ministro de Estado y Guerra. Y a Juan Salinas, jefe del Ejército. Pero, ¿y los realistas en dónde estaban? Estaban perplejos. La Junta encomienda a Antonio Ante entregue la comunicación en la madrugada del 10 de agosto al conde Ruiz de Castilla. Mi señor tiene visita. ¿Quién molesta a estas horas? Buenos días. Un buen día. En nombre de la Junta de Gobierno recientemente conformada, me permito notificar a usted que ha sido removido de su cargo y queda incomunicado. ¡Viva la Junta! Ni uno solo. Con el apoyo de los militares y de la Iglesia no hubo oposición. Además, los nuevos funcionarios y especialmente el nuevo ejército denominado la Falange de Quito cambiaron sus trajes. Los uniformes militares de los realistas eran azul y rojo. Los nuevos uniformes patriotas fueron azul y blanco.